transitar esto tiene una implicación que requiere, les decía, tiempo, pausas. Y sí, sin duda, nos vamos a ir encontrando con estas expectativas de las que hablabas, como de etapas, de protocolos hechos. Lo que necesitamos es espacios seguros, espacios que requieran o que lleven un tiempo y un ritmo muy particular. Esto es diverso y yo creo que también es válido hacerlo diferente. Sí, hablar de duelo sí, sí mueve, atora, sí atora. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también nos sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido, ponerle nombre a lo que traemos dentro. Hola, ¿qué tal? Escuchas, bienvenidos a un capítulo más de Nos hace sentido, aquí con sus psicoterapeutas Lili, Ivonne y una servidora Gaby. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy de esta época, sobre los duelos, las pérdidas. Mientras estamos ahorita esperando fechas que son muy festivas, de reuniones familiares, de festejo y alegría, pues bueno, también hay momentos donde se pueden sentir ciertas ausencias, ¿no? De personas, de ciclos que terminaron. Entonces tenemos aquí a nuestra invitada especial, nuestra compañera y colega Grisel. Hola, buenos días, gracias. Pues gracias por estar aquí, Gris. Les voy a comentar. Grisel Martínez Hernández es licenciada en Psicología por la NEP Iztacala. Tiene la maestría en Psicoterapia Gestal. Tiene el diplomado en Orientación Familiar, el diplomado en Tanatología Existencial, diplomado en Suicidología, diplomado en Acompañamiento a Personas en Duelo y la certificación en Psicoterapia orientada por Focusing y la Filosofía del Impacto. Y también es embajadora de Resiliencia por la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Muchas Gracias por estar aquí, Gris. Gracias a ustedes. Y también un abrazo grande para ti que nos escuchas y que estás atravesando en este momento una pérdida o una emoción de duelo. Y pues vamos a comenzar ese tema tan sensible. Ay, respiro porque creo que sí es necesario, hasta pongo los pies en la tierra, porque cuando se habla de este tema, a mí me parece que hablar de pérdidas es un tema de toda la vida. Toda la vida, y ahorita decías, Gab, ¿no? En estas fechas más parece que hay como si fuera un reencuentro, ¿no? Con historias, Sí. ¿no? Con experiencias, ¿no? Que a las personas les mueve la vida, porque hablar de pérdidas a mí me parece que es la vida. Claro. Es la vida, no solo es hablar de la muerte, por ejemplo, cuando hablamos de pérdidas. El hablar de pérdidas es como esto adverso que a ratos en el ser pasa que se rompe un vínculo, ¿no? Se rompe un vínculo con el medio que nos rodea, ¿no? Entonces, me parece que esto de las pérdidas sí tiene una implicación de cuidado, de hacer pausas, por eso ahorita empecé con una respiración de una bocanada, es necesario como para saber en qué lugar estoy, en qué momento de la vida me encuentro. Entonces, es impactante, me parece, de recuerdos, en fin. Oye, Gris, y también, por ejemplo, creo que es importante ahorita saber, a veces estamos en estas fechas, ¿no? Como decíamos, festejando y a veces se atraviesa alguna pérdida y creo que también hay cierta expectativa de cómo deberíamos atravesarla, ¿no? O a veces podemos juzgar, ¿no? Deberías estar feliz quizás ahorita, ¿no? O sea, si perdiste a alguien, pero ahorita estamos aquí nosotros, ¿no? O debería verte yo quizás súper triste, ¿no? Es decir, creo que a veces también, no solo de los otros, sino hasta nosotros mismos nos podemos llegar a juzgar, ¿no? De cómo debería estar ahorita, ¿no? Debería estar feliz porque al final estoy con ustedes que todavía están vivos, ¿no? Debería apreciarlos o debería estar acá guardándole luto, ¿no? A la persona o al momento. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que es un tema muy diverso. Ahorita que lo dices así, un tema de expectativas, ¿no? de cómo
cómo plantearte hoy la vida, ¿no? Después de una pérdida, Claro. que les decía, es como esta ruptura de algo, ¿no? Y siempre lo pongo así, ¿no? Cuando yo trabajo con las personas o acompaño a las personas, siempre es muy importante hacer referencia de que cuando hay una pérdida es algo que se rompe, ¿no? Algo que se rompe y no vuelve a ser igual. Entonces, transitar esto tiene una implicación que requiere, les decía, tiempo, pausas. Y sí, sin duda, nos vamos a ir encontrando con estas expectativas de las que hablabas, ¿no? De si soltarlo, de si sanarlo, de si tener que hacer algo en particular, ¿no? Entonces, como si tuviéramos, recuerdo mucho una frase de personas que acompaño que dicen, es que ¿cómo le haces para trabajar con esta frase de la vida sigue, ¿no? Para mí la vida no sigue. O sea, y creo que es muy importante eso, como hacer estos espacios de pausa en donde podamos ir entendiendo que si allá afuera hay muchas expectativas de cómo estar, ¿no? De sí, ya pasó, de déjala descansar, de pues solo era un perrito, un gatito, si es un duelo por alguien, un acompañante, tu mascota o tu acompañante, perrito, gatito, ¿no? O tu pareja, bueno, pues ya tienes muchas cosas por delante, ¿no? O ella no le gustaría que tú estuvieras así. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí replantearnos, a mí me parece que sería la pregunta, o sería como la palabra replantearnos cada uno de nosotros cómo estamos en esos momentos. Me parece que validar también es otra palabra muy importante, validar esos momentos en los que estamos, ¿no? Entonces ahorita decías, sí, tendría que estar contenta, pero al final no me siento contenta, ¿no? Y validar, ¿no? Validar en esta diversidad, ¿no? Y sobre todo en estas fechas, ¿no? Que sí viene la Navidad y hay costumbres y hay creencias de que todos tenemos que estar unidos, de todos tenemos que estar en reuniones, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante ir encontrando estos espacios seguros, estos espacios sostenidos. Creo que hay algo que impacta mucho, que es la ausencia. Esto que ya no está, esto que ya no vemos, esto que ya no nos responde, que tiene un impacto grande en el tema de las pérdidas, en el tema de la muerte sobre todo, ¿no? Entonces, estar sonrientes como sé feliz y ¿qué pasa si no eres feliz? ¿No? ¿Qué pasa si atiendes el malestar? ¿No? Y que también a través de eso puedes estar en esos espacios, ¿no? Ahorita que decías o ahorita que planeamos todos, como el tema de estar reunidos, el tema de estar como con la familia, también es válido no estar, ¿no? También es válido no querer hacer lo mismo, como darte ese permiso, ¿no? Hace apenas acompañaba a una chica que me decía así, ¿no? Como quizá para ella fue muy confrontativo, ¿no? Cuando le dice, pues darte permiso, ¿no? Y dice, es que no me quiero dar permiso, ¿no? Entonces también replantearnos eso, ¿no? Cuando la vida nos dice, cuando y entiendo que las interacciones, ¿no? Con los demás nos presionan, como si hubiera una presión de tener que ser, de tener que estar, de tener que vivir de una u otra manera ante las pérdidas. Entonces creo que esto es diverso y yo creo que también es válido hacerlo diferente, ¿no? Hacerlo diferente. Y en estos momentos, por ejemplo, en que sabemos que nuestra cultura, la Navidad tiene un peso importante como un festejo, en el que, si bien es cierto, sí parte también desde pues tenemos que celebrarlo, también hay un gozo, una cercanía, de repente para muchas familias también es una oportunidad casi que única para poderse reunir todos y estar. Y ¿cómo vamos en este equilibrio desde si estoy transitando una pérdida, estoy viviendo este duelo, este momento que pesa, que duele, que se siente esta ausencia de la que nos hablas, no voy a tener este eco,
o estoy mirando la silla vacía ahí de la persona. Y en estas tradiciones, pues, que todo me recuerda a la persona, todo huele a la persona, al momento, pero también quiero festejar. Y entonces me puedo llegar a encontrar entre quiero festejar porque me importa, pero no sé cómo estar, no sé cómo ir hacia este momento. ¿Tú cómo podrías o qué podrías decirle a nuestros escuchas en estos momentos en que a lo mejor estén atravesando estas emociones tan diversas y que no encuentran la forma de cómo poderlas unir? Fíjate que te escucho y me viene como una palabra o una sensación que no se presione, que no hay prisa. O sea, que quizás sí puede ser muy ambivalente, Sí. ¿no? Como el me quiero divertir, sin embargo, aquí siento. Aquí me pasa que algo me detiene, me pasa que quizá me puedo hasta sentir culpable por estar riéndome, por estar divirtiéndome, ¿no? Y pasa mucho al acompañar procesos de duelo, como si le falláramos a esa persona, como si ante las expectativas de, pues estás de luto, estás de duelo, estás, ¿no? A mí me parece que también es un confrontarte con tus fortalezas, porque es una manera también de ir acompañando. A mí me parece que el tema sería, ahorita que lo dices, es ir sin prisa, o sea, ir como escuchándote, escuchándome y acompañarme en esa, pues, como, no sé si dualidad, en esa ambivalencia de a ratos si quiero sonreír y pues si quiero sonreír, pues con quién quiero sonreír, con quién quiero estar y también a ratos, pues donde no, como maneras diversas o diferentes, dijiste, de celebrar. Ujú. Eh, Les decía yo que esto de las pérdidas es una ruptura de un vínculo, pero de un vínculo que implica toda la vida, toda tu vida, toda mi vida, creencias. Que creo que eso es muy importante que hay que tocar porque desde la cultura, desde la familia, nos fueron transmitiendo muchísimas creencias que ahorita tú dices, bueno, hay que escucharnos, permitirnos nuestro propio ritmo, qué me está pasando Claro. internamente, mi cuerpo, quiero no festejarme, ahí es lo que hago. Pero las creencias tienen un peso enorme. Entonces traemos creencias que incluso ni nos damos cuenta que son creencias. Sí, Y en sí. ese sentido, muchas veces tú empezaste a tocar varias, ¿no? Unas como, bueno, pues ya le tocaba irse a lo mejor, era un bebé, cuántas expectativas teníamos sobre ese bebé, porque pues no vivió nada, qué injusto. Se cuela mucho esta sensación o sentimiento de injusticia, de, ¿por qué él sí, ella no? ¿Por qué esta persona que incluso yo les decía a algún consultante, es que parece que queremos que la muerte sea justa? Y yo creo que si le pudiéramos poner una etiqueta, lo que menos es injusta. Y me dice, sí, ¿verdad? O sea, porque parecería que quién merece irse antes o quién merece irse después de cierto tiempo. Y entonces, pero además a nosotros no, ¿no? O sea, en esta parte es que nosotros no nos toque. A mí no me A todos menos a mí. que a mí no me ¿Por qué toque. a mí? O fíjense, ahorita me vino la idea que normalmente sí tendemos mucho a preguntar, ¿y cómo se murió? Parece entre morbo, pero es esta parte de, bueno, si se murió de una manera donde incluso provocó la muerte, fue negligente, Sí, puedo tocas tu respirar, existencia, sí. ¿no? Digo, creo que el tema de la muerte es un tema, y bueno, pérdidas también. Platicabas que la pérdida finalmente no nada más es la muerte. Porque estamos como muy enfocándonos a esta pérdida de este ser querido. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué has detectado de qué creencias son como las más recurrentes que dices, eso está impidiendo incluso este proceso de duelo que transite precisamente a su ritmo? Fíjense que algo que yo voy como notando a lo largo de esta experiencia es escuchar a una sociedad e incluso a las personas que acompaño decir, es que ya llevo mucho tiempo y no sano. Ya llevo mucho tiempo y no lo supero. Por eso hablé ahorita que decías, ¿no? Como de cómo vivirme en esa celebración. Y no solo en las Navidades, digo, ahorita hablamos a propósito de una Navidad, de las fechas que se acercan, pero me parece que la vida tiene toda una implicación.
de estar, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Esto que decías, ¿no? Conectando como con estas creencias, principalmente con si tuvieras que, mm, eh, como que rendirle cuentas a alguien sobre la manera en la que, ay, dejen tomar. Si hablar de duelo, sí, sí mueve, Toras, sí toras, atora. Sí, sí, siempre. Sí mueve, ¿no? La verdad es que a mí siempre han sido estos temas para mí ¿no? Y hablar hasta el tema me gusta, pero sí, mueve, sí, sí. mucho, 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 porque les decía esto, ¿no? Mucho estas creencias como de no llores, ya supéralo, o como si tuviera que venir por etapas. También. Muy marcadas. Ajá, por etapas. Sí me parece que el duelo no sabe de etapas. O sea, que ahorita que decías, Lili, también una parte muy importante. Sí, también depende de la persona. También depende la pérdida que vive. Si es una muerte y la muerte, ¿qué impacto tuvo? ¿No? Eso también. Y otro tipo de pérdidas como estos temas de la familia, los divorcios, incluso, ¿no? Las pérdidas interespecie, ¿no? De los animalitos, de nuestros acompañantes, animalitos o nuestras mascotitas, y también de las desapariciones forzadas. Esa también son otro tipo de pérdidas que creo que por mencionar, ¿no? Y la creencia es como de, pues, córrele porque la vida sigue, ¿no? Córrele porque esto sigue, o sea, sigue viviendo, ¿no? Sí, lo que sigue. Ajá, y principalmente a lo que quiero llegar con esto, Lili, que la pregunta que hacías de cuáles son las principales creencias, como si tuviéramos que sanar, como si incluso hasta ir a nivel terapéutico ya tendrías que sanarlo, ¿no? Que como si hubiera un tiempo, o sea, ya llevas un año y no lo superas, como si fuera de superar. Ya me parece que los duelos, los procesos de duelos, de pérdidas, no son algo que se supere. Más bien vas integrando, vas reconociendo, porque les digo, es una ruptura, les digo, es como si se rompe algo y ¿qué haces? Nada vuelve a ser igual y el que vuelvas a adaptarte a la vida otra vez requiere de tiempo, requiere de hacer pausas, porque te mueve la vida. No solo es el impacto de la persona que ya no está, o del ser que ya está en ausente, que ya no te responde, que ya no tienes la misma dinámica, porque es un confrontarte también yo creo que con temas de identidad personal. Porque también cuando se va alguien, nosotros también perdemos algo. Sí, claro. Se pierden también ahí nuestros sueños, la expectativa, lo que era una parte de nosotros, justamente. Se mueve esa identidad, se mueve mi sentido de vida. Las certezas que teníamos hasta ese momento, Claro. ¿no? Este ideal de voy a vivir con esa persona para toda la vida o voy a hacer este proyecto y de repente y ya no, ¿no? Como en esta Navidad, ¿no? Y se supone que hasta íbamos a ir de viaje a no sé dónde y ahora, no estoy. Sí. Y ahorita que decías, muy importante, creo que también la palabra clave en esto es la paciencia. O sea, a veces no nos tenemos y no les tenemos paciencia a los demás. Y efectivamente, como decías, no estamos perdiendo ni una persona, ni un ente, es la pérdida de una parte de nuestra propia vida, ¿no? Todo lo que implica, a veces también tiene repercusiones hasta económicas, ¿no? Pues esta pérdida Políticas, me movió, todo, ajá, todo, ¿no? Me todo. movió toda mi estabilidad en Sí. todos los sentidos, emocional, económico, político, social, ¿no? Porque Social. cómo veo a los otros, cómo me relaciono, o sea, es un cambio en todos los sentidos de vida. Sí, y entonces esta creencia y de la que hablo como el de, pues ya tienes que pararte, tienes que hacerlo otra vez de nuevo, ¿no? Entonces no hay un plazo, porque luego he escuchado hasta de duelos patológicos, que hasta ponían como un plazo, ¿no? De pasado un año, ya. Duelo O pasado de complicado. mucho, 2 años, ¿no? Ajá. Ajá, como que, exacto, ya llega después de 2 años, ya lo cumplí, ya, a lo que sigue. ¿Hay eso de duelo patológico? Fíjate que algo que a lo largo de este tiempo que me he metido en los temas de las pérdidas, es que yo creo que lo patológico no es propiamente la persona y no es patológico, es los duelos complicados los hacemos con estas creencias.
con estas creencias que tienen que ver con esta interacción de como si hubiera prisa de sanar, como si hubiera, no sé si de sanar, fíjate, a mí me parece que hay duelos que requieren justicia. Algunos otros resiliencia, algunos otros requieren paz, reajuste, o sea, creo que los duelos son únicos, Claro. los duelos Qué hermoso, son sí. particulares y creo que requieren un acompañamiento personal, o sea, exacto, y explorar, porque atrás de un duelo sostenemos a veces esa ausencia con recuerdos, ¿no? Algo que ahorita hablamos de estas creencias que lo hace como más patológico es esto que no nos permitimos. No llores, porque si le lloras, No lo no lo dejas descansar. Bueno, desde ahí, ya deshazte de todas sus cosas, pues bueno, ¿para qué las tienes, no? O no hables de la persona. Y algo, exacto, y algo que yo promuevo mucho en los procesos es que se hable del tema. Que se hable de. Sí. Porque mientras más nos preguntemos, hay preguntas, quizás sin respuestas. Les decía, la ausencia, los silencios. Otro de los temas importantes en los procesos de pérdida y muerte son los silencios. O sea, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está ese ser? ¿Dónde está ese momento con el que yo interactuaba, con el que yo hacía la vida? Pues no, me responde solo el silencio, está la ausencia. Y a veces sostener esa pérdida es a través de todas estas formas que voy encontrando, ¿no? Que me parece que son acompañamientos amorosos, son gestos amorosos. Un gesto amoroso, pues, es el llanto. Y en nuestra sociedad, ¿no? Ahorita que hablabas, la pérdida tiene que ver con un impacto a nivel social, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Pues no llores, porque si lloras no lo dejas descansar, ¿no? Hay que ser fuerte. Exacto. Para tus hijos tienes que mostrarte muy fuerte. Exacto. Que eso fuerte, cada quien lo interpreta como Sí. pero normalmente es no expreses lo que te está pasando, porque si lo expresas parece que se contagia. Cuando cada quien tiene obviamente una serie de emociones y obviamente emociones muy fuertes, ¿no? Alguien me usaba mucho la palabra estoy devastada. Entonces eso implica que entonces mejor si no lo hables, sabemos, ¿no? Que el hecho de que lo hablemos no es que necesariamente se libere, pero necesariamente implicas a alguien más y ese alguien más tendrá que responder de como lo sabe hacer. Exacto. Eso también implica responsabilidad afectiva y entonces mejor ni hables del tema. Dijiste algo, ¿no? A veces de los muertos no se vuelve a hablar o de temas muy delicados como el suicidio no se vuelve a hablar. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo procesas el duelo si no se habla? Sí. Y no se sintió también. Digo, y ¿no? me parece que eso lo hace patológico, entre comillas, como lo manejamos entre profesionales, ¿no? Es que ya deberías de haberlo superado, es que no deberías de estar llorando, es que ya estás muy triste, es que... No, a mí me parece que hablaste de una parte importante y dijiste, Lili, el tema de emociones de impacto, ¿no? Emociones al límite también, ¿no? O situaciones al límite también, ¿no? O sea, la verdad es que cuando hay una pérdida, les digo, es un movimiento de vida. ¿no? Y me refiero a pérdidas, les digo, no solo la muerte, inclusive de pareja, ¿no? ¿No? De pareja, amigos, perder la seguridad, no sé, me quedo pensando en apenas, ¿no? Alguien me escribía, me decía, es que me robaron el celular, me robaron el carro, ¿no? Los acompañamientos de estas, privación de la libertad, todo esto, Lili, ¿no? Que sabes que impacta en la vida. ¿No? Decías algo de las desapariciones forzosas que alguna vez leí, la pérdida ambigua, que no sabes si existe o no está o no está, y que eso también genera otro proceso. Digo, ese sería a lo mejor otro tema a platicar la oportunidad, porque entonces la persona tiene una incertidumbre terrible. Y un duelo latente. Y un dolor exacto, que no creo que ahí se va pausando esto que a lo mejor en otros casos es mucho. No quisiera usar el adjetivo fácil, pero bueno, lleva su ritmo y entonces ya sabes que esa persona ya no está. En otros casos es terrible. Que bueno, creo que ese sería un tema muy interesante y muy profundo. Y fíjate, ahorita que lo dices, quizá también una manera de acompañar, ¿no? En estos momentos, pues esas ausencias, es a través de hablarlo,
de hablar de esas personas, de darles un lugar. Sí. Porque a mí me parece que los duelos, las pérdidas requieren que las relaciones que manteníamos con esa persona, con esa relación, con ese lugar, sigan teniendo un lugar, que se sigan Sí. que se siga transformando la historia. A mí me parece que eso sería muy importante en el acompañamiento de este dolor o de estos duelos, que se siga transformando, porque sigue habiendo una historia, Claro, sí, no se desaparece. sigue habiendo un lugar, Sí. sigue habiendo un lugar, que le sigamos dando ese lugar. Que quizás lo que les decía, y vuelvo a insistir, cuando está esta ruptura, pues no sabes dónde colocarlo. A veces pongo el ejemplo como es como cuando te llega el tsunami o el terremoto, ¿no? Entonces, el recuento de los años es dónde quedaron las cosas, cómo las voy a ir acomodando y sobre todo las sensaciones que genera. Lo devastada, lo impactada, sin fuerza, sin energías, cómo nos vamos quedando, ¿no? Entonces, eso requiere una reconstrucción, eso requiere, pues, un tiempo. Una renovación también. Exacto, Y respetar el proceso que esto exacto. implica, que es como único, como bien decías, para cada persona, Es único. sin estar forzándonos en qué etapa estoy, en qué momento lo estoy viviendo, porque cada uno lo vive diferente, cada Sin uno lo duda. va sintiendo también de manera distinta. Y bueno, ahorita si quieres, para que... Es que ahorita que justamente también comentaste, ¿no? Esto de las cuestiones hasta catastróficas, ¿no? Creo que también esta cuestión de las pérdidas, cómo hacerlo de manera preventiva. Es decir, no vamos a minimizar el dolor de cuando suceda, pero cómo nos ayuda también a prepararnos para esos momentos, justo como en las catástrofes. No es lo mismo, no sabemos cuándo va a volver a temblar, va a haber un tsunami, pero si tenemos un plan de contingencia, nos va a agarrar más preparados o vamos a saber más qué hacer porque tenemos un plan de acción en el que confiar y en el que momentáneamente quizás nos da también estabilidad, ¿no? Nos da sostén en lo que vamos afrontando. Y creo que eso mismo también, ¿no? A veces quizás no lo hablamos, ¿no? O no hay esta cultura de hablar de la muerte. O sea, tenemos el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Donde le hacemos pues Los rituales, los sí. rituales, ¿no? Ajá, le damos su lugar a nuestros difuntos. Pero, por ejemplo, no hablamos previamente de eso. Oye, cuando yo me muera, yo me gustaría que así, así, así. Yo quiero donar. Sí, Yo hablamos. quiero, no hablamos de esas cosas y hasta sentimos que las atraemos, ¿no? No hables de eso porque va a Sí, pasar, toco ¿no? madera, ¿no? No Ajá. hables claro. Y a veces de verdad son más necesarias porque cuando suceden nos agarran, ¿no? Desprevenidos y puede ser incluso más fuerte, yo lo siento hasta más doloroso. Estar lidiando en ese momento, está tu cabeza en tu dolor y en tu pérdida, pero a la vez tienes el trámite administrativo y qué vamos a hacer y velarlo. Sí. Y yo creo que si esto se habla previamente, ¿no? Ya al menos tienes un descanso en ese sentido, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita que decías eso, me voy como un poco a estas fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas de las que, pues, nos rodeamos? Y parte de ello es estas redes de apoyo, ¿no? ¿Con quién puedo compartir esto? ¿Quién no me enjuicia, no me critica si quiero hablar de mi propia muerte, ¿no? Lindo, sí, ¿No? sí. Porque creo que sí, yo por eso decía ahorita, creo que de la muerte y de las pérdidas se habla. Sí, Se justo habla. al iniciar tú la plática decías estar como en un espacio seguro con quien podamos hablar, con quien nos pueda cachar, Claro. transitando este momento. Y me lleva como a mi propio recuerdo, falleció mi hermano hace muchos años, fallece en septiembre, pues de septiembre a diciembre, entonces la primera Navidad, la verdad es que no sabíamos cómo transitarla. Y creo que entre hermanos cuidábamos a mi mamá, de que todo siguiera igual, tal cual. Y entonces sí se llega a ese momento de una manera difícil, sin saber cómo por dónde lo agarramos, hablamos o no hablamos, la incomodamos o no la incomodamos. Y todo iba como normal, como tratando de hacer los mismos rituales, la misma cena, claro, sin hablar del tema, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Hasta que uno de mis hermanos puso una canción, Qué triste Navidad, creo que se llama. Bueno, fue un lloradero en ese momento y creo que todos descansamos, o sea, todos así de, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió ponerla? Pero al mismo tiempo
nos dio la posibilidad de llorar la ausencia entre nosotros. Exacto, llorar la Eso ausencia. que estábamos todos escapando, queriendo como huir, no tocar el tema, que mi mamá en ese momento no lo sintiera, no se doliera, sino que fuera lo más normal para ella. Creo que por ahí a nosotros por ahí no era. Era más bien sí hablarlo, sí mirarlo, sí está faltando, sí nos está doliendo, pero sí nos llevó una buena noche, o sea, una buena parte de la noche hasta que se dio pues no sé, hasta que a mi hermano se le ocurrió ponerlo y todos, no, ¿por qué? ¿Cómo te No te atreves? atrevas. Y eso fue Claro. como el descanso de eso que faltaba. Sí, porque hay muchos miedos, ¿verdad? ¿No? Sí, el Hay muchos miedo, miedos. Y el dolor, el dolor, sí. porque el dolor emocional me pasa y les pasa segura, y nos ha pasado, pero llega el consultante y te dice, no habrá una pastillita que me dé claro, para para que que me quite se el dolor que estoy sintiendo yo quiero 2. Tráete varias. Sí, ¿no? no Claro. queríamos transitarlo, no sabemos tampoco cómo transitarlo. Y fíjate, ahorita que dices del dolor, me quedo pensando en la manera en cómo acompaño también a las personas, ¿no? Que algo que les digo es ir tocando las ausencias, es también ir al fondo del dolor y de los malestares. Y creo que ese sufrimiento requiere un sostén, requiere no un juicio, requiere no un no debes, me parece que requiere, porque creo que de ahí surge algo bello. Y eso bello es abrazar. Esta presencia, esta escucha. Exacto. Sí. Abrazar. Y cuando hablo de abrazar, hablo de ser sensibles ante pues, ese dolor. Porque ese dolor requiere de ser escuchado, de ser hablado, de ser visto. ¿No? Ya me parece que cuando lo sostenemos así, y no es fácil. Por eso, a mí me parece que a ratos es como ir encontrando otras formas. Lo importante es que lo vayamos sosteniendo, ¿no? Lo vayamos sosteniendo con cuidado, ¿no? Y ahorita me llegaba la frase cuando hablabas de tu familia, del tema de tu pérdida. Yo decía, bueno, ¿y quién cuida a los que también cuidamos? ¿Cómo nos acompañamos? Entonces me parece que todo lleva un ritmo, no es ir corriendo ante esto. Sí hay muchas creencias y muchos protocolos a seguir sobre cómo se debería vivir, como la pastillita de si hubiera paso 1, paso 2, ¿no? Y a veces también les digo, no hay paso 1, paso 2, no, aquí creo que lo principal es que tú puedas ir encontrando un espacio, no solo con un otro, sino contigo. Y sabes también ahorita, escuchándote, creo que también cuando tenemos una pérdida o estamos viendo un duelo, creo que tampoco ya lo estamos viviendo desde cero. Es decir, toda la vida estamos atravesando pérdidas constantemente. Claro. Llámese efectivamente personas, etapas de nuestra vida, ¿no? Cambios de casa, o sea, todo el tiempo estamos realmente, o sea, la vida es pérdida, ¿no? Pérdida constante. Entonces, creo que también entender desde dónde ya tenemos quizás también cierta preparación, ¿no? Y solamente es irnos adaptando a las diferentes circunstancias que tiene cada pérdida, porque no son iguales, pero saber que sí puedo, ¿no? Que sí puedo continuar con eso. Claro que va a ser muy doloroso y a veces me va a tomar más tiempo, Claro, ¿no? sí. Pero creo que lo que se pierde mucho es esta esperanza incluso de podré, ¿no? O sea, como esto, ya no me veo sin ti, ¿no? Yo no veo la vida sin ti. Pues no, pero sí, sí se puede, ¿no? O sea, Claro. al final sí, y creo que, ¿cómo sería a lo mejor este mensaje que tú les podrías dar a las personas, ¿no? No sé si de esperanza o de cómo continuar ante estas pérdidas que seguramente van a seguir viendo en la vida, ¿no? Todos hemos atravesado y seguiremos atravesando, porque esa es la cuestión, seguiremos. No se va a quedar aquí, aunque esta sea muy dolorosa en este momento, seguramente en unos años voy a perder a alguien también muy significativo, significativa, o no lo sé, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué mensaje nos podrías dar al respecto? A mí me parece que volver a conectarnos con todo esto que íbamos diciendo, ¿no? Que el duelo no conoce como de etapas, de protocolos hechos, ¿no? Me parece que lo que necesitamos es espacios seguros, espacios
que requieran o que lleven un tiempo y un ritmo muy particular, ¿no? Porque en donde empieza un acompañamiento, empieza en uno mismo, sin un juicio. Entonces, creo que esa sería como una recomendación muy importante, como el acompañarnos también de personas que nos escuchen, ¿no? Ahorita tú hablabas, ¿no? De quien te sostenga, quien no te critique, quien, ¿no? A mí me parece básico en ese sentido. ¿Qué es lo que me devuelve la esperanza? Me parece que también es como expresar lo que voy sintiendo, darle voz a eso, ¿no? Hacer a lo mejor algunos rituales, ¿no? Acompañarme de lecturas, acompañarme de... Fíjense, yo tenía a una persona que acompañaba por la muerte de su mamá, ¿no? Y ella recuerdo que era una mamá muy lectora, ¿no? Y todos los días le veía a la hija, todos los días, todos los días. Y pues fallece la mamá y uno de los rituales que hacía la hija era seguirle leyendo los libros que tenía, ¿no? Entonces tomaba o sea, el lugar en donde estaba, obviamente el lugar en donde se sentaban a platicar y a leer, y ella en el sillón tomaba su libro y le leía a la mamá. Como acompañarnos de esos rituales, que te acompañen, pero genuinamente, que sea válido para ti, que no solo sea de me dijeron que lo hiciera. No, lo que a ti te haga sentido. Algo que yo les digo mucho a las personas que acompaño es lo que a ti te haga sentido. Oye, es que yo escribí, si te hace sentido, adelante, ¿no? Este sería un mensaje de esperanza, porque a veces dudan mucho, ¿no? Y siempre llegan como preguntándome, ¿está bien que haga esto? Es que me dicen que no, es que me dicen que no debería, ¿no? Y entonces creo que eso les regresa mucho la esperanza a las personas. Eso, que Validarse. exacto, que ellas puedan y que ellos puedan validar esos espacios en donde pueden sostener este dolor, en donde pueden acariciar de una u otra manera a esa persona, aunque no esté. Y este punto creo que es muy importante, descubrir que ya no está físicamente, pero desde tus genes, bueno, cuando se trata mamá, papá, desde cómo te enseñó a cocinar X cosa, esto que hablabas de la lectura, estas frases, ¿no? Mi abuela murió hace años, pero yo sigo usando los refranes de la abuela en consulta y hablo de ella incluso como si estuviera viva. Mi abuela dice, ¿no? Ya, obviamente ya sé que ya murió hace muchos años, no es que esté ahí, ¿no? En negación dirían algunos, ¿no? Vive a través de ti. Sí, claro, Eso, claro. que sigue viviendo a través de mí y que yo puedo transmitirle incluso a mis hijas que está presente. Ya, a lo mejor ya no les tocó verla a ella. Pero hablar de ella, cuéntame, ella sigue, la relación sigue. Ese es el reto de acompañar estos procesos de duelos o de la tanatología, no es de ya lo superé y ya no va a estar, no, sí está. Y ya no va a doler incluso. Claro, el reto es quizá es un proceso que requiera, sí, te sostengo, te sostienes de otras cosas, a lo mejor vas tú misma, tú mismo, pero el tema de lo que dices ahorita, que me dé esperanza y que me dé esta fuerza para seguir, por así decirlo, es esto, ¿no? Como acompañarme de estas formas diferentes de transitar. Y sabes qué, Gris, también creo que al mismo tiempo sabernos que tenemos la posibilidad de elegir, de no hablar si no estamos listos. Claro, sí. También de poder, o sea, sí es sabido que hay que hablarlo, que hay que hacer estos rituales y acercarnos, también desde esta genuinidad de la que tú hablas, de esta autenticidad es quiero hablarlo y saber que puedo decirlo o decirle a las personas, no quiero hablar de esto. Tenía una amiga que perdió a su mami. Ajá. Y se tapaba la silla. Dice, no quiero hablar. Y sí, ella decía, o sea, elegía con quién sí hablar y con quién no hablar. Y creo que esto es un recurso maravilloso para ella, porque no le importaba si los demás se sentían bien o mal. Ella se sentía bien eligiendo con quién. Y fíjate, y elige no solo con quién hablar, sino con quién estar.
pero a veces no lo puedes... Y sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí. Porque hay muchas preguntas de, ¿está bien que esté? ¿Está bien que no vaya? ¿Está bien que asista? ¿Está bien? Y entonces algo que se explora mucho en estos temas y que yo trato como de acompañar es eso, ¿no? ¿Qué te significa a ti? ¿Qué te acompaña más? ¿Con qué puedes? Estar en silencio, ¿no? Hacer estos rituales, cocinar, ¿no? Cocinar, leer, bordar, hacer algo que hacía con él o con ella, hoy lo quiero hacer. O sea, ese es el reto, que en este transitar, en este reajuste, en este reacomodo de la vida, se pueda también seguir transformando esa relación con ese otro que no está, porque pues va a venir en recuerdos, ¿no? Una mirada, una música, una comida, nos va a hacer recordar. Y entonces yo algo esos son los mensajes de esperanza para las personas. Está bien que lo recuerde, por eso ya no quiero cocinar esto, por eso ya no quiero ir allá, por eso ya no quiero salir. Y entonces cuando les digo, pero a ti, ¿cómo es para ti? Me duele mucho, entonces prefiero no. Ah, si tú prefieres no, hay que resguardar el espacio, hay que proteger, hay que acompañar. Ay, no, yo prefiero que sí. Ah, pues adelante, porque a él le gustaba. Oye, ¿y está bien que le pregunte? Sí, está bien, pero no me responde. Pero bueno, desde tu creencia y desde tu sentir, si para ti te acomoda y te acompaña, está bien. Y creo que eso es acompañar los procesos de duelo, eso es dar esperanza, que la persona vaya recobrando esa conexión, no solo con la persona, sino con la vida. Consigo mismo. Con la vida, porque les digo, es un tema de identidad. Se rompe esa identidad. ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? Ya no quiero nada, ¿no? O sea, les digo que comúnmente preguntas como estas de seguir la vida, pero ¿cómo se sabe si estoy siguiendo la vida? ¿No? O cómo hacerle. Exacto, ¿no? Preguntas como esas, ¿no? Y les decía, tal vez hay preguntas que no tengan respuesta y a lo largo de los procesos, ¿no? Lo podamos ir entendiendo. A lo mejor algunas, ¿no? Alguna pregunta que a veces les da también mucha esperanza a las personas. Cuando les digo, si yo te preguntara cómo vieron la relación que tuviste con esa persona o con esa situación o con eso que perdiste en los demás, ¿cómo sería? Y entonces empieza como a hacer historia y dicen, pues la verdad es que fue así, 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 ¿no? Entonces puede ayudarnos mucho a estas certezas. Incluso también en esta incertidumbre, a saber que hay más recursos para ellos. Ay, Liz, pues te agradecemos mucho, la verdad, tu valiosa aportación en este tema y sobre todo para estas fechas, ¿no? Esperemos que a nuestros escuchas les haya sido de mucha ayuda. Y pues bueno, que se sigan dando este espacio para sentir y también para acompañarse. Y pues nos despedimos nosotras. Infinitas gracias, No, Gris, es por que- este tema tan interesante. No, espero que haya una segunda parte porque todavía hay más. Hay sí. mucho más que decir. Sí, Gracias. Continuará. Continuará. Esto nos hace sentido y pues esperemos que nos vean en nuestro siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Y si les gustaría consultar mayor material de apoyo, pues nuestra colega les va a recomendar algunos libros que pueden consultar. Sí, pues más que libros es como una manera como abierta de que puedan acompañar estos procesos, que también validen estas formas, si es la lectura, si es a través de la cocina, la comida. Hay personas que hasta hacen recetarios de lo que le gustaba a esa persona, hablando de la muerte o hablando de estas personas que ya no están o de ciertas situaciones, ciertas recetas que le son significativas. Poemas, por ejemplo, escribir acerca de, ¿no? Como diarios de experiencias sería otra. Y todos los temas artísticos que también pudieran apoyar en este acompañamiento como una manera pues sí, abrazar
¿no? Y reflejar estas pérdidas. Y algunos libros, quizá hay un libro que me gusta mucho que se llama Cuando el amor es más fuerte que la muerte. Ese habla de cuando hay pérdidas de los hijos, cuando hay estas pérdidas inesperadas, ¿no? Que sabemos que se impacta tanto, digo, todas las pérdidas son impactantes, son únicas y tienen un proceso importante y único a acompañar, pero me parece que esto de la pérdida de un hijo sí tiene una implicación, ¿no? Entonces, aprender de la pérdida también ese es otro libro, que suena medio impactante, pero el del duelo es una perra, ¿no? Suena duro, pero habla en el fondo me parece que esta garra, ¿no? Esta garra a veces es de fortaleza, de fuerza, es la que va surgiendo de este sufrimiento. Por eso yo les decía que a veces esta ausencia es bella, el irla acompañando, el irla tocando, el irla sosteniendo para ir descubriendo estas fortalezas. Ajá. El mensaje de las lágrimas también es otro como muy básico del que se puedan acompañar. Y pues cualquier otra lectura que ustedes puedan hacer sobre los procesos de duelo, a mí me parece que viene bien, ¿no? Que le signifique a cada uno de los que nos escuchan. No hay como tal una literatura específica, pero que a esa persona la acompañe. Incluso la Biblia sería otra, ¿no? Porque a muchas personas se acercan más a Dios, se acercan más a estos espacios más espirituales, religiosos. Entonces la Biblia es otra, ¿no? Entonces, que muchos, se ha aprendido mucho de ahí, ¿no? Entonces, también esa es otra. Entonces, pues bueno, esas serían como mis recomendaciones. Y sobre todo me parece que promover espacios de calma. De calma. Espacios de calma, que tú puedas ir encontrando los espacios que te den calma para ir conectándote otra vez con la vida al ritmo que tú necesites, en el tiempo que tú necesites. A mí me parece lo más saludable ante estos temas. Gris, y para aquellas personas que quieran consultarte, porque de repente a lo mejor atravesar este proceso dicen yo necesito acompañamiento y que te estén escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales me encuentran así como mi nombre, Grisel Martínez Hernández, solo tengo Facebook y Instagram, solo por ahí. Entonces por ahí escríbanme, voy compartiendo cursos, voy compartiendo tallercitos, entonces por ahí estoy. Perfecto. Pues muchas No, gracias. gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias.